Hola chicos y chicas, hoy vamos a hablar de los números enteros. Antes vamos a recordar cuáles son los números naturales. ¿Y cuáles son los números naturales? Los números naturales son los que sirven para contar elementos. Por ejemplo, el 1, el 2, el 3, el 18, el 485, el 7927, y se simbolizan con la letra n, esta letra n. ¿Y cuántos números naturales existen? Existen infinitos números naturales. Ahora vamos a hablar sobre los números enteros. Los números enteros son los naturales, el cero y los opuestos de los naturales. Por ejemplo, el 3, el opuesto de 3 es menos 3. Digamos los números negativos. Entonces, los números enteros están formados por los naturales, el 0, un número que vamos a trabajar ahora, que vamos a hablar sobre él, y los números negativos, el menos 1, el menos 2, el menos 23, el menos 396, y se simbolizan con la letra Z. ¿Y cuántos números enteros existen? Existen, al igual que los naturales, infinitos números enteros. ¿Utilizamos los números negativos? Sí y mucho. Por ejemplo, cuando hablamos de dinero, tenemos que anotar una deuda, o cualquier familiar que tenga una tarjeta de débito y hace un pago, hace una compra, el banco en los movimientos va a aparecer con un número negativo. Por ejemplo, menos 308 pesos. ¿Y en qué otro momento utilizamos los números negativos? Por ejemplo, en los juegos. Cuando jugamos a algo, un juego muy conocido, el que seguramente todos y todas en algún momento jugaron, el chinchón. Flavia y Mariana van a jugar unas manos. Flavia corta con menos 10 y Mariana le quedan 33 puntos. En la siguiente mano, Flavia corta nuevamente, pero con 5 en la mano, y a Mariana le quedan 34. Entonces Flavia, que tenía menos 10, le quedaron 5 puntos, va a quedar en menos 5, y Mariana, que tenía 33, más 34, me va a quedar en 67. En la siguiente mano, Flavia vuelve a cortar con menos 10, y Mariana se va. Suma 40 puntos, le queda 107 y se va. Y Flavia, que cortó otra vez con menos 10, tenía menos 5, menos 10 le va a quedar menos 15. Esto que hicimos mentalmente, de hacer cuenta con los números negativos, lo vamos a ver en la clase siguiente. También los números negativos los utilizamos para la temperatura. Por ejemplo, el sur de Argentina, un lugar en invierno hace mucho frío, un día hace menos 4 grados, ¿sí? Sería 4 grados bajo cero, y lo anotamos como menos 4 grados Celsius. Celsius o centígrados es la escala que utilizamos. 0 grados es cuando el agua se congela, y 100 grados cuando el agua entra en ebullición. Y ahí dividimos en 100 partes iguales entre 0 y 100, y podemos tomar cualquier temperatura. También en historia, cuando hablamos en historia de una línea de tiempo, armamos una línea de tiempo, vamos a anotar nuestro 0, ¿sí? Este año, el 2020, anoté, y si queremos anotar años anteriores a ese 0, vamos a utilizar los números negativos. Por ejemplo, el año menos 195. ¿Sí? El año 195 a.C. También lo utilizamos en geografía, por ejemplo, cuando hablamos de altitudes, el nivel del mar va a ser nuestro 0. Por eso es tan importante el 0, tanto en la línea del tiempo para los años, en el nivel del mar para las altitudes. El nivel del mar va a ser nuestro 0. Si vamos a bucear, por ejemplo, 3 metros en el mar, lo vamos a anotar como menos 3 metros. Pero es tan importante el 0 que otro lugar puede ser en un ascensor. Vamos a un edificio,
nuestro 0 en este caso va a ser la planta baja. Si fuimos a un edificio que tenga subsuelos, nuestra planta baja en el ascensor puede aparecer como PB, ese va a ser nuestro 0, y después podemos ir al piso 1, al piso 2, al piso 3, al piso 8, y si bajamos al subsuelo, podemos ir al -1, al -2, al -3. Si se les ocurre otro lugar en donde utilizar los números negativos, o donde utilizan los números negativos, me lo escriben en los comentarios y lo charlamos. Ahora vamos a trabajar sobre el orden de los números enteros, de los números negativos, y vamos a ver la ubicación en la recta numérica. Tenemos la hoja cuadriculada. Lo primero que vamos a hacer, yo voy a dar pasos, cada uno después lo puede hacer como quieran. Yo escribí 3 pasos. ¿Sí? El primer paso es hacer una recta. Utilicen la hoja cuadriculada, por favor, utilicen regla, y la recta va sobre la línea del cuadriculado, ¿sí? No en el medio, sobre la línea, para eso utilizamos la hoja cuadriculada. El segundo paso va a ser ubicar mi 0, como dije antes, el nivel del mar, para ver las altitudes, el 0 en un ascensor, que es mi planta baja, en la línea de tiempo. El 0 es muy importante, según lo que vayamos a hacer, es donde lo ubicamos. Como yo estoy hablando de los números enteros, y quiero que aparezcan más números negativos, el 0 lo puse un poquito más hacia la derecha. Ustedes lo van a ubicar donde ustedes necesiten. Y el tercer paso sería la escala. Vamos a ver cuántos cuadraditos vamos a dejar entre número y número. Pueden dejar un cuadradito, pueden dejar 2, pueden dejar 3, pueden dejar 5 cuadraditos, 7 cuadraditos, 8 cuadraditos. Yo voy a dejar 2 cuadraditos entre número y número. Normalmente dejo eso. Hagan las líneas de donde van a ir ubicados los números sobre las líneas de cuadriculado. Fíjense que algunas no salieron, pero porque no lo pude corregir en la computadora. En algún momento aprenderé y lo cambiaré. Fíjense de hacer siempre las líneas sobre las líneas de cuadriculado. Y una vez que eligieron, yo dejé 2 cuadraditos, vemos una tabla. Pueden escribir de uno en uno, 1, 2, 3, 4, o pueden elegir otra tabla, la tabla del 3, y van a escribir 3, 6, 9, la tabla del 5, 5, 10, 15, según lo que estén dibujando, en la línea de tiempo que estén dibujando, la recta numérica, el gráfico en físico-química, o lo que necesiten, van a elegir una tabla que les va a servir para hacer el gráfico o la recta numérica. Entonces, el tercer paso es cuántos cuadraditos dejo entre número y número y qué tabla utilizo. Yo utilicé la tabla del 1, entonces después del 0 a la derecha escribí el 1, el 2, el 3, el 4. A la izquierda escribí el -1, el -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8. Fíjense que de la derecha me entraron 4 números, de la izquierda me entraron 8. Por eso el 0 lo ubiqué más hacia la derecha. Según lo que ustedes estén dibujando, es donde van a ubicar el 0. ¿Sí? Los 3 pasos, la recta, la ubicación del 0, y luego la escala. La distancia entre número y número, los cuadraditos, y qué tabla van a utilizar. Por último, quiero ver cuál es mayor, el orden. Por eso puse una recta numérica. En la recta numérica ya están ordenados los números de menor a mayor. Así que si pienso en la recta numérica, me va a ser más fácil darme cuenta cuál es el mayor o cuál es el menor. Sabemos todos que el 4 es mayor que el 2, o que el 4 es mayor que el 1, pero tenemos que ver ahora qué pasa con los números enteros, con los números negativos. Y los números negativos pasa al revés. Si miran la ubicación en la recta numérica, van a ver que cuál es mayor, el -1 o el -6. El mayor va a ser el -1, porque está más a la derecha. Es al revés que los números positivos. Entonces el -1 es mayor que el -6. Le escribí mayor, ese es el símbolo mayor. El símbolo menor lo escribo ahí al costado. Símbolo menor,
símbolo mayor. La recta numérica me sirve para fijarme cuál es mayor y para ver cuál es el orden. Por ejemplo, quiero saber cuál es el siguiente número a menos 6. ¿Cuál es el siguiente número a menos 6? Y el siguiente del menos 6 va a ser el menos 5. ¿Y el anterior? Y el anterior va a ser el menos 7. Así que si necesitan saber cuál es mayor, ver cuál es el orden, cuál es el siguiente número, pueden ayudarse con una recta numérica mentalmente o dibujándola para poder resolver. Voy a dejar actividades, ¿sí?, sobre esto. Espero que les sirva el video. Cualquier consulta igual que les surja, cualquier duda que tengan, me mandan un mensaje. Y la clase que viene, que voy a grabar, va a ser sobre las cuentas con los números negativos, sumar, restar. Así que nos vemos la próxima clase. Saludos. Hasta luego.